No se puede quedar bien con todos. Yo creo, bueno, firmemente que la mayoría de las personas, si no es que todas, y conforme voy hablando, ponga su corazón ahí a lo que estoy hablando. No piense en el vecino, no piense en el hermano, no piense en el tío, no piense en la familia. Tómelo para sí mismo, como debe ser una enseñanza bíblica. Yo lo tomo para mí y usted lo toma para usted donde está. Y la mayoría de las personas, como digo, si no todas, nos gusta agradar a las demás personas. El problema consiste no es en que queramos agradar a las demás personas, el problema consiste en que queremos quedar bien con todos y eso es imposible. Es imposible desde todo punto de vista. Y quien lo intente, como decía hace un rato, si quien lo intente, al final va a quedar mal con todos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder pensar de la misma manera, no nos gusta lo mismo, no tenemos los mismos intereses y al final lo que queremos realmente es nuestra autosatisfacción. Queremos que se genere en nosotros aprobación. Queremos que nos digan, mira qué bien lo hiciste. Mira cómo me gusta cómo cocinaste. Mira cómo me gusta cómo pintaste eso. Lo que queremos realmente es una aprobación y nos gustaría una aprobación de manera universal y eso no puede ser. Claro, al no tener aprobación, al no quedar bien con todas las personas, eso nos genera ansiedad y nos hace sentir afligidos con nosotros mismos. Pero hay que tener cuidado, cuando decimos que no podemos quedar bien con todos, tampoco podemos generar un sentimiento de egoísmo, porque no es un llamado al egoísmo, es un llamado al equilibrio, un llamado a saber a quién agradar y a quién no agradar. Nosotros estamos claros que somos una iglesia pequeña. La mayoría de las personas nos verían como un fracaso porque no llegamos ni a los 100, ¿verdad? O sea, no llegamos ni a los 80. Si usted cuenta la iglesia en casa, andamos alrededor de 85 personas que nos congregamos lunes a lunes detrás de cada dispositivo, pero el que lo ve así o el que considera que el éxito de una iglesia está en los números, en la cantidad de personas que se reúnen para escuchar un mensaje, que sean 1000, que sean 2000, es una persona que no conoce realmente del evangelio, no conoce el reino de los cielos, porque el Señor Jesucristo mismo nos advirtió que el reino de los cielos consiste en pasar por una puerta angosta y que la puerta ancha lo único que lleva es a la perdición, hablando de la cantidad de personas que responden a su palabra. Y si no, veámoslo en él mismo. Nuestro Señor, cuando fue crucificado, si nos devolvemos unas semanas antes, cuando él entró, él empezó a repartirle a más de 5,000 personas. El texto dice que él se presentó y alimentó a 5,000 personas contando solo varones. Por lo tanto, podían ser más de 10,000, 12,000 personas. Pero ¿cuántos estaban en la cruz? En la cruz, abajo, acompañándolo a él, solo habían 4 personas. Estaba Juan, el discípulo amado, estaban las Marías y entre ellas estaba su madre. Que su madre, pues lógicamente, si ella hubiera podido cambiar la posición que él tenía por la de ella lo hubiera hecho a ojos cerrados, pero era algo que se tenía que cumplir. Por lo tanto, no es un llamado al egoísmo, no se trata de eso, no se trata de decir a mí no me importan los demás, no se trata de decir a mí no me importa lo que piensen, porque al contrario, el Señor nos llama a nosotros a dar un buen testimonio. Pablo nos llama a ser luminarias, a ser ejemplo hacia las demás personas, a que vean en nosotros a Cristo como cartas abiertas. Entonces hay que tener cuidado. Cuando hablamos de que no podemos quedar bien con todos, hoy vamos a aprender en qué contexto es que lo estamos diciendo y cómo es que el Señor nos lo está enseñando. Cada 31 de diciembre en el año seglar, cuando hay este cambio de año, la gente se hace nuevos proyectos, empiezan a pensar qué vamos a hacer el próximo año, se empiezan a poner nuevas metas y se vuelven a ver hacia atrás, haciendo un análisis de lo que se hizo mal o de lo que se hizo bien, cualquiera de las dos cosas. Es como en contabilidad. Yo no sé si ustedes saben que en contabilidad hay un análisis financiero año a año de lo que es un estado de pérdidas y ganancias. En este estado de pérdidas y ganancias, la empresa lo que hace es analizar si va bien o si tiene que cerrar. Bueno, básicamente el corazón de las personas, el corazón del ser humano hace eso, hace esa evaluación. Analiza los que se alejaron, los que se acercaron, los amigos que se sumaron, los amigos que se fueron. A veces no eran tan amigos porque se fueron, pero al final de cuentas ese estado de pérdidas y ganancias nos hace hacernos unas preguntas al año que viene. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿A quién debo agradar?
Y la Biblia nos enseña a nosotros justamente a quién tenemos que agradar y de qué manera agradarle. En 2 pasos: agradar a Dios, pues amar a Dios, y al prójimo como a nosotros mismos. Solamente que con el prójimo tenemos una limitación, y la limitación Dios la dijo de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica, cuando el Señor vino y le dijo a los discípulos cuando estaban tocando a la puerta y le dijeron a él que estaba buscándolo su madre y sus hermanos. Él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia ellos y dice: los que hagan la voluntad de mi Padre. Él enseña, aparte de una forma magistral, una manera muy sencilla de presentar. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pensemos en una fiesta. A veces llegamos a una fiesta, planeamos una fiesta, planeamos el arroz que vamos a dar, las comidas que vamos a dar, invitamos a 50, 100 personas, no sé, dependiendo del tipo de fiesta que se dé. Y al final, si usted hace una evaluación de lo que la gente le gustó o no le gustó, por lo general la gente se va y no te dice nada, lo dice en la espalda, pero se van criticando la comida, se van criticando lo que se dio de comer, o si no se dio a la hora que se dio, cómo se decoró. Yo hubiera decorado de otra manera, así no me gusta, yo hubiera puesto esto aquí, yo hubiera puesto esto allá. En fin, tal vez de las 100 personas, 5 se van agradecidos, 5 se van contentos, 5 se dan por satisfechos. Es como en una salida, salí a pasear, entonces no se ponen de acuerdo, no que a mí me gusta la playa, no que a mí me gusta la montaña, no que a mí me gusta salir en la noche, no que a mí me gusta salir en el día. Entonces, entre más grande es el grupo, más difícil es ponerse de acuerdo. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a llevar? ¿De qué manera vamos a realizar ese paseo? En la decoración de una casa, para darle un ejemplo, cuando se va a decorar la casa, se va a pintar, ¿qué color voy a poner? ¿Qué color no voy a poner? Al fin de cuentas, es muy difícil ponerse de acuerdo. Vamos a reducirlo a una sencillez de un almuerzo. Uno quiere pescado, el otro quiere pollo, el otro quiere carne, el otro quiere que tenga picante, el otro quiere que no tenga picante. Es difícil, mis hermanos, es difícil ponerse de acuerdo en algo tan sencillo. Ahora, imagínense en el reino de los cielos. Ponernos de acuerdo en lo que tiene que ver con la mente de Cristo y con lo que Cristo quiere para nosotros. Para llegar a abordar este tema hoy, Dios trató mi corazón a través de 2 personas en la Biblia: nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Ambos tenían 2 personalidades totalmente diferentes. Ambos abordaron su misión desde lo que a cada uno le tocaba por propósito. En Mateo capítulo 11, el texto dice en el verso 1, cuando el Señor viene y manda unos mensajeros a hablarle a Juan el Bautista se había convertido en la voz de él, como lo dice la profecía, voz que clama en el desierto. Se había convertido en el que le iba a anunciar a él. Pero aún así, Juan el Bautista entró como en una especie de duda: ¿será este o tenemos que esperar a otro? No porque no creyera en que era él el Mesías, sino que él quería escuchar de la boca de Jesús si había que esperar a alguien más. Justo como nosotros. Nosotros a veces queremos las respuestas en las personas. Queremos que las personas sean las que nos digan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que responder. Y nosotros no necesitamos que las personas nos guíen a nosotros. Podemos tener un consejo, podemos tener una luz, pero al final de cuentas todo está en la Biblia. Ahí el Señor nos dice a nosotros cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que responder, qué tenemos que hacer y en qué tiempo lo tenemos que hacer. Dice el verso 1 del capítulo 11 del libro de Mateo, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, importantísimo, el Señor siempre nos ha dado instrucciones, le dio instrucciones a los discípulos, nos da instrucciones a nosotros ahora a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia. Le dio instrucciones a la gente que estaba en el desierto, le dio instrucciones a Abraham, le dio instrucciones a Adán. O sea, siempre el Señor dice: esto es lo que yo quiero que se haga y quiero que se haga de esta manera. Pero el hombre, como es su naturaleza, es cerrado, quiere hacer las maneras a su manera. No, es que esto no es malo, aunque Dios dice que es malo, pero entonces el hombre viene y le pone: no es tan malo. La verdad es que todos lo hacen. Y el Señor es radical. Cuando el Señor dice no, es no. Y cuando el Señor dice sí, pues nosotros podemos caminar en esa dirección. Pero el Señor nos dice: esto no lo quiero en sus vidas, esto no me gusta, esto no me agrada. Y especialmente en estas fiestas de cada fin de año,
la mayoría de la gente se excusa en que es para Dios y realmente es, como lo dije hace un rato, para su autosatisfacción, para su autorrealización, para lo que cada uno quiere. Porque si realmente hicieran o quisieran hacer lo que Dios quiere, lo haría como lo dijo el Señor cuando lo estableció en el libro de Levítico. Cada fiesta en su tiempo. ¿Qué es algo en su tiempo? En el tiempo de Dios. O sea, si Dios estableció una fecha, un día y una hora, es en ese tiempo. Ah, no, pero nosotros decimos, bueno, es que no, vamos a hacerlo así o lo vamos a acomodar de esta manera. Yo recordaba hace un rato, bueno, un tiempo hablaba con mi esposa y recordábamos una fábula ahí que daban de los Simpsons, donde Homero es el papá de la familia, yo creo que todo el mundo conoce esa serie, le compró una bola de boliche a la esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? A Marsh le compró una bola de boliche, de que para ella, ¿verdad? Para ella le compró la bola de boliche para que ella vaya a jugar, pero él realmente no era un autorregalo para él, era algo que él quería. Pero Marsh se encaprichó y dice, no, ahora yo voy a ir a jugar. Y se fue con la bola de boliche. Pues así hacemos nosotros con Dios. Nosotros tratamos como de decirle, vaya, Señor, aquí está la bola de boliche para ti. O sea, te voy a adorar así. Así es como yo voy a hacer las cosas. Porque realmente no lo estamos adorando a Él, no lo estamos poniendo en primer lugar a Él. Es a nosotros mismos a los que estamos poniendo ahí. Es a nosotros mismos a los que nos estamos halagando, nos estamos satisfaciendo. Entonces Dios establece claramente lo que Él quiere, cuándo lo quiere y de qué manera lo quiere. De hecho, cuando Asa tocó el arca y cayó muerto, que el arca se iba a caer, la mayoría de la gente pregunta, ¿pero por qué? Si el arca se iba a caer, y entonces Asa lo que hizo fue sostenerlo para que no se cayera, ¿no? Porque Dios dijo, nadie toca esa arca, solo Aarón y sus hijos. Y por muy buenas intenciones que tengamos, por muy buenos deseos que tengamos y favorables según nosotros, a nosotros mismos y a los demás, si no es establecido por Dios, es no. No sé por qué nosotros tenemos que darle tantas vueltas a tratar de ponerle maquillaje a lo que Dios nos habla de manera clara. Bueno, Jesús termina de dar las instrucciones a los discípulos y se va a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos, dice el texto. O sea, les dijo, así es como vamos a actuar, de esta manera no van a tener que llevar dinero, van a tener que estar a expensa de la bondad de las personas, entren de esta manera a las ciudades, si los rechazan, limpies el calzado de los pies y cojan para otra ciudad, no se queden ahí, y va dando ciertas instrucciones que ellos tenían que acatar. Pero dice el verso 2 que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, que el Señor estaba ya dando enseñanzas mesiánicas, estaba dando las enseñanzas del reino de los cielos, le envía a 2 de sus discípulos para preguntarle, y esta es la pregunta que le hace Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Le responde Jesús y le dice, id, haced saber a Juan. Me encanta esto. Me encanta esto porque el Señor toma su tiempo, Juan ya había terminado su ministerio, Juan iba a morir decapitado en manos de Herodes, ¿verdad? Por cuestiones de que él quería tener relaciones con la hija de su esposa, su hijastra. Entonces está aprovechando la depravación de este hombre, le ofrece un baile, pero eso sí a cambio de la cabeza de Juan el Bautista. Así de depravado es el mundo, cambia intereses personales por otra persona para poder obtener un beneficio y se vuelve aquella venta y compra de servicios dentro de los seres humanos. Para no involucrarme mucho en palabras, más allá de lo que debo en esta noche, pero así es, nos ponemos a comprarnos y a vendernos, y la mayoría de las veces se pone a comprar y a vender también lo que tiene lo que refiere a las cosas de nuestro Señor. Y Dios no acepta cohecho, Dios no se vende, Dios establece una instrucción y dice, así es como se hace. Bueno, entonces Él le manda a decir a Juan el Bautista y dice, las cosas que oís y veis, eso es lo que tiene que hacérselo saber a Juan, y de esas cosas dice algo en particular, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Me encanta cómo lo presenta el Señor. Si nosotros tomamos eso a la ligera, nosotros no podemos entender qué es lo que el Señor le mandó a decir a Juan. La pregunta fue,
y fue muy clara. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? El Señor está diciéndole a través de estas cosas, yo soy el Mesías. Ya no tienen que esperar a nadie más. Quien da las instrucciones ahora soy yo y las instrucciones se deben de obedecer. Los fariseos, basados en ciertas profecías, enseñaban que cuando viniera el Mesías tenía ciertas señales en particular de ciertos milagros que iba a hacer y 3 señales todavía que tienen mayor fuerza y que solo eran llevadas a cabo por el Mesías. Una era sanar leprosos, la otra era echar fuera demonios y sanar a un ciego de nacimiento. Eso solo lo iba a poder hacer el Mesías. ¿De dónde habían obtenido ellos esa información? En Isaías 29:18, en aquel tiempo dice, 29:18, perdón, en aquel tiempo dice, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. En Isaías 35:5-6 estaba también una de esas señales. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En Isaías 35:5-6, todas las profecías mesiánicas estaban ahí. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Esas eran las señales que el Señor había establecido, que Dios había establecido de quién era el Mesías. Señales que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, señales que él estaba diciendo a Juan el Bautista que estaba pasando. La primera señal, por ejemplo, en Lucas 5, versos 12-13, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él su mano, le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La segunda señal de las que puso Isaías la encontramos en Mateo capítulo 12, versos 22-23. Entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y la tercera señal la podemos encontrar en Juan 9, 1-2, donde dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor sanó a este ciego. Eso lo encontramos también en Juan, allá en el capítulo 1 y 2 del capítulo 9, versos 1 y 2. Bueno, eso fue lo que mandó a preguntar Juan el Bautista. Le mandó a decir a él, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y en esa frase tan sencilla, los ciegos pueden ver, los leprosos son sanados, los cojos pueden caminar, los hombres son resucitados, o sea, las personas son resucitadas. Le está diciendo, yo soy. Le está diciendo, yo soy, porque lo que le está diciendo es, nadie más que yo puede hacer eso. Nadie más que yo, según la profecía de Isaías, está autorizado ni tiene el poder para hacer lo que yo estoy haciendo. Para Juan es suficiente eso. Bueno, mientras ellos se van a darle la respuesta a Juan, ellos se van para la cárcel. Es interesante cómo a las cárceles podían visitar a las personas para darles mensajes y traer mensajes, no como ahora, ¿verdad? Pero ellos se van y Jesús les dice, se voltea y le dice a la gente que estaba ahí, les hace varias preguntas. ¿Qué saliste a ver al desierto? Hablando de Juan, cuando él le estaba enseñando, antes que él, una caña sacudida por el viento. ¿Cómo se sacude una caña? O sea, una caña cuando el viento le pega, se cae, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar, a veces se quiebra. Y le vuelve a preguntar, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, ¿qué estaban esperando ustedes? ¿Un rey? ¿Un príncipe? ¿Qué era lo que estaban esperando? Y les aclara él, he aquí los que llevan vestiduras blancas en las casas de los reyes están. Pero vuelve a preguntar, ¿qué salieron a ver? ¿Qué es lo que andaban buscando ustedes? Basado en lo que Isaías estaba diciendo, ¿qué andaban buscando ustedes? ¿Qué querían ver ustedes? Y les pregunta, ¿a un profeta?
Mis hermanos, ¿qué buscamos nosotros cuando nos acercamos a Dios? ¿Qué queremos nosotros encontrar en Dios? ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Un mercader? ¿Un vendedor? ¿Qué queremos encontrar? ¿Alguien que nos supla la comida? O sea, ¿qué queremos buscar? ¿Alguien que nos llene el tanque del carro de gasolina? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿O estamos buscando a un Dios para adorarlo, para exaltarlo? ¿Qué es lo que estamos buscando? En este caso, él les está preguntando, ¿qué andaban buscando? Un profeta. ¿Qué es lo que querían encontrarse? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Por qué nos acercamos a Dios? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué nosotros nos congregamos? ¿Por qué estamos alrededor de este dispositivo escuchando una enseñanza? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para que nos aplaudan? ¿Para que nos digan qué buenos somos? ¿Para que nos digan qué buenos cristianos somos? ¿Qué esforzados? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tomamos una vida de seguir a Cristo? ¿Cuál es la motivación que tenemos nosotros para eso? Porque eso nos va a dar una respuesta. Porque si yo estoy siguiendo a Cristo y por la causa de Cristo me rechazan, no debería desmotivarme. Si yo estoy siguiendo a Cristo y por la causa de Cristo me critican, no debería desmotivarme. Más bien, eso me hace bienaventurado, según las palabras de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dice que cuando por mi causa os persigan, os vituperen, diciendo mentiras, pues nosotros somos bienaventurados. Entonces, ¿por qué nosotros nos acercamos al Señor? Hablando él de Juan el Bautista, que es por supuesto mucho menos que él, pero que es un profeta en el cual en este momento él está dando testimonio, está declarando quién es ese hombre que le precedía a él. Él viene y dice unas palabras hermosas. Sí os digo, le dice, sí, os digo, y más que profeta. Hablando de Juan el Bautista, dice, ese hombre que ustedes están viendo en la cárcel, ese hombre que está pasando por lo que está pasando, que lo menos que le importaba era quedarle bien a nadie, porque no le importaba quedarle bien a nadie. Juan el Bautista era despreciado justamente porque decía las cosas sin, como dice nuestro hermano Eric, a la yugular llegaba Juan el Bautista. Él le decía directamente a Herodes, tienes que dejar a la mujer de tu hermano, a Felipe, si no, porque estás pecando. No le importaba, él sabía que se estaba enfrentando con un hombre poderoso, que a su lado también había una mujer poderosa que fue la que tomó la iniciativa de asesinarlo. Él sabía lo que se enfrentaba. Pero a él no le importaba lo que estaba enfrentando. Lo único que le importaba era agradar a Dios. Agradar y preparar el camino del que había de venir. Él sabía la misión que él tenía. Y él no tuvo que ir a un seminario para eso. Él no tuvo que pasar horas de estudiando. Desde que estaba en el vientre de su madre, ya él fue lleno del Espíritu Santo, ya él fue guiado por el Espíritu Santo para hacer la tarea que tenía que hacer. Sí, es más que un profeta, dice el Señor. Ese es más que un profeta. No dice ese, yo le añadí ese, pero él está diciendo, es más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, y escuche lo que se escribió en la profecía. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. O sea, yo voy a enviar a mi mensajero, Dios diciendo, voy a enviar a un mensajero delante de ti, al Hijo. Es lo que está la profecía diciendo. Envío a mi mensajero, no es un mensajero, no es cualquier mensajero, es una persona en especial. Y lo voy a enviar delante del Hijo, delante del Mesías, el cual preparará tu camino, el camino delante de ti. Eso es hermoso. O sea, lo que está diciéndole el Señor a ellos es, Juan es especial. Juan es una persona que tiene una misión, incluso desde antes que yo estuviera planeado para venir, ya se había planeado que Juan tenía que venir antes que yo. Pero ¿cuál fue el destino de Juan? ¿Y cuál fue el destino de Jesús? Ambos fueron asesinados. Ambos no gustaron, ambos fueron rechazados. Y ahí es donde nosotros tenemos que observar la misión de los dos para entrar en el texto y en el título que tenemos hoy. No se puede quedar bien con todos. Cuando Malaquías habla de Juan, justamente en esa profecía, él dice en Malaquías 3, verso 1, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Vendrá súbitamente, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Llegó al templo, expulsó a esos mercaderes. ¿Qué estaban haciendo esos mercaderes?
enriqueciéndose en el templo, en el nombre de Dios. Y cuando él llega y él ve lo que está pasando ahí, lo primero que él llama la atención es: mi casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque eso se ha vivido durante siglos, durante los milenios. Se ha vivido que el ser humano se acerca por obtener beneficios de Dios, por obtener beneficios económicos, por obtener beneficios de salud. O sea, Dios es para las personas en el tanto Dios haga lo que el individuo quiere. Pero cuando el Dios no hace lo que el individuo quiere, entonces el hombre viene y levanta su propio Dios. Levanta un Dios a su medida, le sacude un poquito a las instrucciones, se deja parte de las instrucciones y hace a un lado las que no le convienen. O sea, hace como una zaranda de lo que Dios está estableciendo. Y eso a Dios no le gusta. Dios dice: eso no me gusta. O sea, yo los expulso. Esa fue la profecía que había de Malaquías cuando anunció la venida del Señor. Él llegará súbitamente, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. ¿Y por qué si deseamos a Dios, nosotros terminamos actuando como a nosotros nos place, como a nosotros nos parece? Esta fiesta de este momento, este año seglar, esto no lo estableció Dios. Yo vengo a dar una enseñanza alrededor de esto porque toca, porque la mayoría de la gente está involucrada en eso, pero la fiesta que el Señor estableció fue la fiesta de las trompetas. Si bien es cierto que el Señor nació en un pesebre, si bien es cierto que el Señor caminó por la tierra, si bien es cierto que el Señor murió, si no hubiera resucitado, todo eso hubiera sido nada. De ahí que el Señor viene y nos establece a nosotros algo que tenemos que estar nosotros recordando todo el tiempo, anunciando su muerte hasta su venida, anunciando su muerte. Esa es la instrucción. No hay otra instrucción. Cualquiera que quiera maquillar, camuflar, ponerle dulces, ponerle flores a otra instrucción, simplemente está predicando un evangelio que no es el de Cristo. Porque no existe un solo verso donde diga que nosotros tenemos que celebrar estas fiestas de fin de año de la manera en que se están celebrando. Pero sí existen muchos versos donde dice que celebremos y recordemos su muerte y resurrección. Eso sí existe. Sí existen muchos versos desde el Antiguo Testamento donde se habla de la figura del que había de ser sacrificado. Sí hay muchos versos que se hablan de los sacrificios del altar que están evocando lo que él iba a hacer en la cruz y después iba a resucitar. Existen muchos versos en los cuales el Señor establece las fiestas que se deben de seguir. Y cuando el Señor hablaba de las escrituras, cuando el Señor hablaba de seguir la palabra que él había puesto, no existía el Nuevo Testamento. Estaba hablando de Isaías, estaba hablando de los profetas mayores, estaba hablando de los profetas menores, estaba hablando de los escritos de los salmos, estaba hablando de todo lo que es la Tanakh, conocida para nosotros como Antiguo Testamento. Eso era lo que existía cuando él estaba predicando. Así que ellos estaban entendiendo lo que les estaba diciendo. Ese hombre, dice, es más que un profeta. ¿Pero qué hace que él sea más que un profeta? ¿Solamente porque profetizaba? No, eso no lo hace que sea más que un profeta. Le voy a contar, no con mis palabras, con la del Señor, qué hace eso. ¿Cuál es el testimonio que el Señor da de ese hombre, de Juan el Bautista, diciendo: este es más que un profeta? De cierto os digo, dice el verso 11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, él es el mayor de todos, él es el más grande de todos los que nacen a través de una mujer por parto natural, lo cual lo excluye a él. ¿Por qué? Porque él es engendrado por el Espíritu Santo, nace de parto natural, pero no es hijo de un varón. Entonces, de los que nacen de mujer, o sea, a la fecha, de todas las personas que han sido engendradas por otro varón, de todas las personas que han nacido en este mundo, de los varones que han nacido, hasta el día de hoy, dicen, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista le tocó anunciarlo a él. Le tocó preparar su camino. Lo vio directamente, lo reconoció y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo hace bienaventurado. Eso hace que sea reconocido como el más grande de todos los hombres nacidos de una mujer hasta ese momento. Pero, dice el Señor, es el más pequeño del reino de los cielos. Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque el que está en el reino de los cielos ya no solo está viendo a Jesús,
Ya no solo está hablando con Jesús, ya no solo está anunciando a Jesús, sino que tiene al Espíritu Santo adentro. Está bendecido por la presencia del Espíritu Santo. Es Dios que se encarnó, creció, murió y resucitó, que a través del Espíritu Santo nos está guiando, nos está dando instrucciones, ya no a través de la boca, ya no a través de escritos, sino directamente al alma, donde Él estableció el templo, donde Él estableció su morada. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que agarrar eso que hizo el Señor allá en el templo, cuando Él entró y Él vio a esos mercaderes haciendo lo que estaban haciendo, cómo se beneficiaban económicamente, cómo utilizaban la palabra escrita para su propio beneficio, para poder sacar adelante lo que ellos querían como propio, como de ellos, olvidando realmente las instrucciones de Dios. Porque hoy también podemos hacer lo mismo. Tal vez no en un templo de mármol, tal vez no en un templo de oro, tal vez no en un templo construido de manos humanas, pero en este templo, que es donde mora el Espíritu Santo, podemos negociar este corazón y venderlo al mejor postor y cambiar las instrucciones. Bueno, pues no es tan malo. Al final de cuentas estamos haciendo las cosas para el Señor. No, Señor, el Señor no acepta medias tintas. El Señor no acepta tonos grises. El Señor es radical. O frío o caliente. O conmigo o sin mí. El Señor es así. Como yo digo o aparte. Imagínense que por un solo pecado, por una sola desobediencia, Adán fue expulsado y murió toda la humanidad. Por uno solo. El Señor es así, el Señor es radical. El Señor no anda negociando, ¿qué te parece? No, yo digo por dónde se camina y por ahí se camina. Y podemos maquillarle, podemos ponerle lo que nos dé la gana. El Señor le dijo a Josué, entre y derribe los altares. No dijo, límpielos y sobre esos altares adóreme, no, derribe todo eso. Bote todo eso, construya nuevos altares para mí, nuevos altares. Como nuevos corazones nosotros tenemos que tener dispuestos para Dios, alejados de todo esto. Toca predicar algo así en un día como este, pero no para los que están afuera, para nosotros, para que nos ubiquemos. Pastor, pero yo estoy aquí, yo estoy en la iglesia, yo estoy congregado aquí. Sí, pero para que no olvidemos las instrucciones, porque en cualquier momento nos puede pasar lo que a los demás les ha pasado. Pablo lo dijo muy claro, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque en cualquier momento nosotros podemos estar haciendo lo mismo cuando empezamos a distraernos y empezamos a cambiar. Ya no queremos hacerlo tan rígido porque me parece que tiene que ser un poquito más flexible, especialmente que no le estoy cayendo bien a otras personas, porque otras personas dicen, qué aburrido es este, ¿eh? Qué lugar tan aburrido. Esto es lo que hacen en esta iglesia, un 31 de diciembre. Estos son unos aburridos. Nosotros vamos a ir a donde nos divertamos. Nos gusta la diversión. Bueno, pues sí, pues cuidado a dónde podemos llegar a parar con esa diversión porque no estamos haciendo las cosas como Dios lo establece. ¿Quiere aprender un poco más de eso? Escuche la prédica en mi canal de la semana pasada, las fiestas de la dedicación. Bueno, él dice, este hombre, aunque es el mayor de todos los hombres nacidos de mujer hasta la fecha, el más pequeño del reino de los cielos, mayores que él. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. La palabra ahí es biazo. O sea, lo que significa literalmente esa palabra en griego, biazo, significa que hasta el día de hoy, los únicos que pueden salir adelante en el reino de los cielos son los que están luchando enérgicamente todos los días. No los que pelean, los que luchan enérgicamente. Vamos a ver si biazo lo traducimos en las palabras más cercanas para entender qué es lo que hace una persona dentro del reino de los cielos para poder sacar adelante la tarea. Él lo que está diciendo es esto, los que son activos, los decididos, los resueltos, los firmes, los eficaces, los eficientes, los dinámicos, los intensos, los tenaces, los vigorosos, los fuertes, los concluyentes. Eso es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo, estar en el reino de los cielos es un asunto de decisión. Es un asunto de lo voy a hacer porque Dios quiere, le guste a quien le guste. Y si no les gusta, y si no les caigo bien, no debería yo de sentirme mal
sentirme afligido, sentirme desplazado, sentirme rechazado. Porque realmente el Señor lo dijo muy claro, lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Así que, ¿qué esperamos nosotros? O sea, nosotros esperamos que tengamos un trato diferente al que tuvo Dios en la tierra, un trato diferente y que nosotros seamos tolerados en el mensaje. No, para nada. Nosotros de la misma manera vamos a tener el mismo rechazo cuando hacemos las cosas de manera bíblica. Pero si no hacemos las cosas de manera bíblica, pues sí, nos van a dar en la espalda, nos van a aplaudir y ustedes sí son divertidos, ustedes sí son simpáticos, ustedes de verdad sí nos dan a nosotros cosas que hacer, que nos mantengan activos, porque qué aburrido. Mire, ir a la iglesia, 3 cantos. Qué rico cantar 1 hora, 2 horas y saltar y todo eso de silla en silla. Qué hermoso sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién dice que la presencia del Espíritu Santo está en el cantar? O sea, el cantar es una manifestación, si es adoración del corazón que tiene al Espíritu Santo, de los adoradores en espíritu y en verdad. Pero el canto no trae el Espíritu Santo. El canto viene de acuerdo a lo que el Espíritu Santo produce. Pero antes que eso, el Espíritu Santo nos guía a nosotros a conocer a Cristo y a conocer al Padre. Esa es la función del Espíritu Santo, anunciarnos al Hijo y anunciarnos al Padre, enseñarnos al Hijo y enseñarnos al Padre. Ah, sí, pero ya hay suficiente con una prédica y una reflexión del discípulo antes. Qué aburrido, qué cansado. Bueno, de ahí, yo que sepa, cuando Ítico, creo que se llama, se cayó, era porque tenía como 3 horas Pablo de estar predicando, y se cayó y se mató. Después Pablo vino y lo levantó, y eso que lo resucitó. Pero, ¿quién dice que ir a la iglesia tiene que ser un asunto de diversión, que tiene que ser un asunto de motivación personal? Y que tenemos que hacer estrategias humanas, estrategias carnales para atraer a la gente. Como inventar un día, inventar una fecha e inventar un fin de año. Para que se sientan contentos. Para que todo el mundo esté feliz y todo el mundo ponga sus propias metas. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Bueno, tenemos que hacer algo de manera que quedemos bien con todos. Tenemos que hacer alguna fiesta, tenemos que hacer alguna actividad, tenemos que poner comida. Y mis hermanos y mis hermanas, a mayor cantidad de gente, más inconformes. Pues no se le queda bien a todos. Es imposible quedarle bien a todos, aun cuando usted les dé los chocolates que quieren comer. Ah, no, a mí me hubiera gustado mejor un Snicker que no un Marshall, lo que me hubiera gustado mejor un M&M, porque al final de cuentas a nadie se le queda bien, incluso aunque le dé lo que quiere recibir. Porque cuando le da lo que quiere recibir, ¿y por qué me dio eso? ¿Por qué están alcahueta conmigo? ¿Eh? Es que usted definitivamente, es que usted no pone límites, usted me deja hacer lo que le me da la gana. ¡Qué corazón! Cuando el Señor habla del último tiempo, cuando el Señor habla del cierre de los últimos tiempos en el capítulo 21, cuando ya viene ya lo que es la cúspide, las profecías, cuando ya Él va a venir, en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el verso 5 dice así, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, omega, principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere heredará todas las cosas y seré su Dios y él será mi hijo. Pero, en el verso 8, agarre ese pero y póngalo bien grande, apúntelo, póngalo en su refri, póngalo en su cocina, póngalo en su cuarto, póngalo en la Biblia, ponga Apocalipsis 21:8, pero, y vaya y vea ese pero. ¿Cómo inicia la lista de las personas que no van a gozar de la presencia de Dios? Pero los cobardes. Después dice incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esa es la muerte segunda. Ahí hay una lista. Pero ¿cuál es el primero? Cobardes. Cobardes. Pero los cobardes. ¿Sabe por qué está ahí de primero? Porque los cobardes son los que no pueden sostener las instrucciones del Señor porque darle bien a los demás.
Porque todo lo demás, la incredulidad, la abominación, el homicidio, todo nace porque nos separamos, nos apartamos de las instrucciones de Dios. Dios dice, esto quiero así y quiero que se haga de esta manera y así es como quiero encontrarlos haciendo. Ay, pero se enoja mi mamá. Ay, no, y si mi esposa se enoja y me hace ojos feos, si mi esposo. Ay, si se van los hermanos. Ay, si dicen que yo soy un gran aburrido, que necesito más motivación. Cobardes, es lo que está diciendo el texto. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista le dijo de la siguiente manera: los activos, los decididos, los resueltos, los firmes, los eficaces, eficientes, dinámicos, intensos, tenaces, vigorosos, fuertes y concluyentes, esos son como Juan el Bautista. Porque hasta el día de hoy la gente así es la que honra a Dios, que no le importa si lo decapitan, no le importa si lo tiran al horno de fuego, no le importa si lo tiran a los leones, no le importa si lo aserran, no le importa si lo queman, no le importa nada porque quiere agradar a Dios. Por eso aparece esa gran lista en Hebreos de testigos, de personas que hablaron de Cristo, de los cuales el mundo no es digno, dice. No es digno porque son personas que prefirieron morir antes de doblegarse dentro de las regulaciones del mundo. Y el Señor viene y empieza a cerrar el discurso de Juan el Bautista, donde él está hablando de este hombre diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver? ¿Qué salieron ustedes a buscar? ¿Qué querían encontrar? Alguien con ropita muy bonita ahí, alguien que anduviera bien vestido, alguien que venga en un carrote para que les diga a ustedes, ustedes pueden tener un carro como el mío, pueden tener ropa como la mía. ¿Qué salieron a buscar? A un profeta salieron a buscar. Pues él era más que un profeta. Así murió. Murió decapitado por la causa de Cristo. Ese fue el destino que le tocó. A él no le importaba si le quedaba bien a las autoridades. A él le importaba quedarle bien a Dios solamente. No andaba buscando ropa espléndida. Andaba con una ropa sencilla. Comía langostas, comía sencillo. Él era un hombre que no buscaba añadiduras en Dios, él buscaba el reino de Dios y su justicia. Era un hombre dedicado a cumplir las instrucciones precisas tal y cual se le habían dado. Pero él quería estar seguro de una cosa. ¿Será que voy a morir por la persona correcta? ¿O será que voy a morir y todavía falta otro? Y el Señor le dijo, dígale a Juan que los ciegos ven, los mudos, los sordos oyen, los leprosos son sanados. Vaya, dígale que soy yo. Es lo que está diciendo. Vaya, dígale que soy yo. No va a morir en vano. Porque lo que haga para Dios, usted, yo o Juan el Bautista, no queda vacío. Hay recompensa. Y la recompensa va más allá de este mundo. Porque todos los profetas, dice, y la ley que profetizaron hasta Juan, dice, si quieren recibirlo, o sea, si quieren creerlo, él es aquel Elías que había de venir. No era que era la reencarnación de Elías, sino que el espíritu que operó en Elías está operando en él. El Espíritu Santo que operó en Elías operaba en él. Y el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hiperacusia es esto. O sea, oiga y si entiende, póngalo en práctica. Y viene el cierre de su discurso que me pone a mí el título al mensaje de hoy. ¿Mas a qué compararé a esta generación? Hablando de las personas que lo están escuchando. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, a esto los voy a comparar. Los voy a comparar a un grupo de muchachos y muchachas que están en las plazas diciéndole a los demás, les tocamos flauta y no bailaron. Los endechamos y no se lamentaron. O sea, les dimos cosas para que estuvieran felices, para que saltaran y no saltaron. Los hicimos sentir tristes y al final de cuentas ni siquiera lloraron. O sea, en otras palabras, no les quedamos bien. Ni Juan, ni yo.
No importa si Juan era estricto, no importa si Juan era rígido, no importa si Juan no tenía miramientos para decir las cosas, o no importa si yo vengo con amor, les levanto de la mano, les digo que los perdono, no importa si les hablo con ternura, al final de cuentas, ni él les quedó bien, ni yo les quedé bien. Porque Juan vino, dice, que ni comía ni bebía, y le dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, que come y bebe, y dicen aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de los publicanos y de pecadores. No importa lo que les traigan, no les vamos a quedar bien. Porque al final, mis hermanos, si queremos quedarle bien a todos, vamos a quedarle mal a todos. Porque al final no es posible quedarle bien a todos. ¿Cuántos sabemos en esta reunión? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos nos congregamos en la iglesia? Pues bendito Dios por los que nos congregamos. ¿Sabe por qué? Porque la puerta es estrecha para el reino de los cielos. Y la puerta ancha está ya abierta allá afuera. La que atrae a todo el mundo, la que atrae el comercio, la que atrae el montón de cosas impropias que se hacen, la fornicación, los asesinatos, la lujuria, la borrachera, la pachanga. Eso es lo que a la gente le gusta, la pachanga. Pero la sabiduría dice justificada en sus hijos. O sea, lo que el verso nos está diciendo, lo que el Señor nos está diciendo es que para los escogidos, a los que escuchan su palabra, a los que escuchan su mensaje, Dios los va a usar para poder enseñarle a los demás. Hay un viejo dicho popular, entre muchos dichos, dice así, o reza ese dicho popular: uno no puede quedar bien con Dios y con el diablo. O le queda bien a Dios o le queda bien al diablo, pero no hay intermedios. O sea, es la misma idea que venimos arrastrando nosotros hasta aquí. El problema es mayor con los creyentes de hoy en día, que no es un asunto de diablo y no es un asunto de Dios, es un asunto de personas. O sea, la gente quiere quedar bien con las personas. Entonces, para quedar bien con las personas, para tener números, para tener asistencia, entonces vendemos a Dios o venden a Dios y al diablo. A los dos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ni hacen las cosas para Dios ni las hacen para el diablo, las hacen para sí mismos. Sin pensar que la condenación es enorme. Nosotros no podemos cumplir las expectativas de Dios queriendo cumplir las expectativas de los seres humanos. No se puede. Por eso el Señor dice: frío o caliente, decidan. Tibio los vomitaré de mi boca. Vomitar, que es un movimiento espasmódico del estómago para botar lo que está adentro. El Señor ni siquiera se comió a eso. Dice: eso no lo quiero. Ni siquiera me lo acerquen a los labios porque me produce asco. Porque si es difícil complacer a las personas en una fiesta, en una cena, mucho más difícil es complacerlos en aspectos del reino. Otro dicho dice así: el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Cuando algo se hace en silencio. El Señor dice: entra a tu aposento y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Él no está hablando de multitudes. Él está hablando de lo privado del corazón. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá como añadidura. Esta fábula del joven burro. Al final no lograron ni siquiera vender al burro. Nadie salió ganando. Perdió el joven, perdió el viejo y perdió el burro. Porque no se puede quedar bien con todos. Porque al final de cuentas, quien quiera quedar bien con todos, va a quedar mal con todos. Pero sí tenemos que concentrarnos. Quedar bien con uno. Con Dios. Porque si nos concentramos en quedar bien con Dios, todo lo demás, o las personas que amen a Dios y lo que Él establece, se van a acercar y vamos a ser una familia. Somos una familia. Pero olvidémonos de los que no se gozan y no se agradan de los términos, las reglas y las instrucciones de Dios. De lado, oremos por ellos. Hay que orar por esas personas. Hay que rogarle a Dios que su misericordia, que ya les está llamando, permanezca en ese llamado y que se rindan ante eso. Pero, y ahí viene el pero, no nos aflijamos, porque nos señalen, nos critiquen, nos abandonen, nos digan retrógradas, aburridos,
No importa lo que nos digan. Pablo le dice a Timoteo en el segundo capítulo del verso 4, en segunda de Timoteo, ningún soldado en el servicio activo se enreda en negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O sea, nadie se enreda en el mundo. Un buen soldado de Cristo no se enreda en el mundo. Un buen soldado de Cristo no está interesado en quedarle bien a las demás personas. Está interesado en agradar al que lo llamó, a la lid. Gálatas 1:10 dice, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Y dice Pablo de una manera extraordinaria, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que mis hermanos, si vamos a hablar de un año secular como este, que para nosotros no tiene importancia como fecha, pero sí para los demás, y nosotros queremos por lo menos dar una buena luz a esas personas cuando nos preguntan, ¿qué vas a hacer este 2023? ¿Qué te planeaste? ¿Sabe cuál es la respuesta? Yo no planeo nada, ya Dios lo planeó para mí, solo voy a hacer lo que Él me dice que haga, solo voy a seguir sus instrucciones. Yo no voy a hacer nada más de lo que Dios estableció que yo hiciera. De ahí en fuera, cultive, refuerce su relación con Dios. Porque la relación reforzada con Dios nos va a ayudar a nosotros a poder sacar adelante todo lo demás y nos va a ayudar a nosotros también a poder salir adelante con los demás. No solo todo lo demás, sino con los demás. Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón para hoy. 2022, 2023, ¿qué significa para nosotros? Nada. No significa nada. No significa nada. Estas fiestas de fin de año que se hicieron la semana pasada, ¿qué significan para nosotros? Nada. Pero lo que dijo Jesús, eso significa mucho. Y lo que Jesús dijo es, Juan el Bautista, este que ustedes andaban buscando, este es más que un profeta, pero entre los hombres nacidos de mujer, él es el más grande. Pero entre los del reino de los cielos, él es el más pequeño, porque aún él no había muerto y no había resucitado. Así que la experiencia, la relación, la intimidad que tenía Juan el Bautista es mucho menos que la que nosotros podemos tener con Cristo, porque Cristo mora en nosotros. No lo está viendo al frente, los tenemos aquí, en el corazón, en el espíritu, en el alma. Y cuando Cristo está en el alma, tenemos que estar dispuestos a morir, sufrir, llorar por Él. Y si no estamos dispuestos a morir, sufrir y llorar por Él, entonces no somos sus ovejas. Somos solamente usurpadores que se han brincado la baranda para ver qué se obtiene de Él. Para obtener aplauso, fama, dinero, reconocimiento. Que nos digan, qué bueno que sos, qué buen predicador. No, ¿qué importa lo que nos digan, aun si nos cortan la cabeza por la predicación bíblica? ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa cómo nos rechace? ¿Qué importa que nos digan, no, es que ustedes son unos santulones? No importa lo que digan. Aquí lo más importante es lo que Dios dice y lo que va a decir. Porque un día, si vamos a tener que confrontarnos delante del Señor, ¿y sabe qué va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, o va a decir, venid en el gozo de tu Señor, bendito de mi Padre. ¿En cuál línea queremos estar? ¿En la de los rechazados o en la de los aceptados? La fila de los rechazados va a ser enorme, enorme. Y la fila de los recibidos va a ser muy pequeña, porque angosta la puerta, dice que nos lleva a la vida eterna. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? Voy a cantar un canto. Bueno, yo no voy a cantar, yo no canto nada. Voy a poner un canto y después regreso. Primero oramos. Y después con este canto, y por favor reflexionen en este canto. Es un canto que muchos han oído y muchas veces han oído. Pero óigalo hoy desde lo que aprendió. Óigalo desde un oído afinado a lo que el Señor nos está llamando. Dice, este es el Elías que tenía que venir. Si lo quieren aceptar. Bueno, el Señor Jesús es nuestro Dios, si lo queremos aceptar. ¿Y sabe qué hace un Dios? Ordena, gobierna,
demanda, da instrucciones. ¿Y sabe qué hacen sus siervos? Obedecen, se rinden, lo adoran y renunciamos a nosotros mismos. Padre Santo y bueno, gracias por esta noche, Señor. Gracias por este día. Gracias por los hermanos que se han reunido a través del mensaje, Señor. Gracias por los que me han visitado aquí en casa, Señor. Gracias, Señor, por mi esposa, Señor, por tenerla a ella aquí al lado mío, Señor. No aquí en casa solamente, sino en el día a día, Señor, en esta misión que me has dado, Señor. Gracias por ella, Señor. De verdad que, como lo dices tú, ella es una ayuda idónea. Gracias por ella, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis amigos, y por mis hermanos y amigos también, Señor. Gracias por cada uno de los miembros de la iglesia, tanto aquí, Señor, como en Atenas, como en Bijagua. Me refiero a los que vemos en el día a día y rogamos por la iglesia que no conocemos, esa iglesia invisible, Señor, que está metida, Señor, dentro de la iglesia visible. Esos hermanos que están deseando poder tener palabra buena, Señor, palabra sana, palabra que los guíen a ti, Señor. Ayúdales, Señor, a que las personas que están les enseñen correctamente o que puedan encontrar el lugar correcto, Señor. Esas personas que desean agradarte, Señor. Gracias por la historia y la vida de Juan, Señor. Gracias por el pasaje que nos presentaste y gracias por la forma tan magistral con que enseñas, Señor. Porque tú eres el maestro, Señor. No eres un maestro, tú eres el maestro. Gracias por todo lo que escribiste. En el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Escuchemos este canto y ya regreso para despedirme o para que nos despidamos, ¿verdad? Pero escuchemos este canto. En realidad no es un canto de oración, es un canto de alabanza, porque nosotros debemos de estar de fiesta. Y le voy a decir por qué debemos de estar de fiesta. Porque en un tiempo como este, en un fin de año como este, a partir del Yom Teruah, a partir de las fiestas de las trompetas, hasta llegar a las fiestas de la dedicación, Dios va a venir a limpiar esta tierra. Y hay de los que se encuentren haciendo lo incorrecto, porque Dios viene a buscar una iglesia que lo esté esperando a Él. Él viene a buscar un grupo de personas que quieran ser hallados en espíritu y en verdad adorándolo. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra hasta en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Y
cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.